Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Gracias, gracias, gracias por estar acá una vez más para crecer y para sanar juntos. Tema de hoy. Arrancamos con esta gran pregunta. ¿Por qué? Y la verdad que es una pregunta que por lo general siempre nos las hacemos cuando tenemos problemas. Cuando llegamos a puntos límites, cuando no damos más, cuando estamos sumamente tristes, cuando estamos desesperados, desesperanzados, cuando solo vemos todo color de hormiga, cuando nos sentimos solos, desamparados. En resumidas cuentas, cuando lo vemos todo negativo. Y lo que no nos damos cuenta es que esta pregunta lo único que trae es más de lo mismo. Si estás triste, te pregunta por qué estoy triste y que la respuesta, vamos a suponer, estoy triste porque las cosas no me salieron como yo esperaba. ¿Y eso qué te trae? La otra pregunta que sigue siendo la misma. ¿Y por qué las cosas no me salieron como yo quería? Y te volvés a responder y dices, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y continuamente el por qué. Y la cuestión acá no es tanto el por qué, sino más que nada el para qué. ¿Y para qué pasamos por todas estas situaciones? Cambiar el por qué. O te lo puedes plantear. Pero mi recomendación desde la bioneuroemoción, que es esta técnica que a mí me da tanta satisfacción porque me ha sacado, a mí personalmente me ha sacado del rol de víctima. El hecho de agarrar y de empezar a preguntarme, bueno, el por qué y empezar a decirme para qué me ha llevado a ser responsable. Esto que me pasa tiene que ver conmigo, yo soy responsable de esto que me está pasando. Por más que crea que la culpa, ¿sí?, o la responsabilidad, que sería lo correcto, como que es del otro, no, en realidad es mía, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde la bioneuroemoción el otro me está mostrando algo que yo no puedo ver, la ley del espejo, ¿sí? Siempre tiene que ver conmigo, de forma directa o indirecta, o que yo se lo hago a otro, ¿sí? Y es todo un ejercicio. Es todo un ejercicio esto de dejar de preguntarse el por qué para empezar a preguntarse el para qué, ¿sí? El por qué te lleva a una justificación, el para qué te lleva a tomar conciencia y sobre todo a responsabilizarte. Y una de las cosas más lindas que tiene esto de cambiar el por qué al para qué, según mi experiencia, es aprender primero a aceptar. Sí, aceptar que me equivoqué. Te voy a dar un ejemplo para que sea claro, como siempre hago autorreferencia, pero como siempre te explico que no lo hago de una forma desde el egocentrismo, sino desde la experiencia, ¿sí? Hace poco tomé una decisión que ya la venía masticando, pero en esto, y ahí entran las justificaciones. Esto de no querer, a mí me gusta mucho cantar, ya muchas veces te lo dije, me apasiona la música, me apasiona bailar, me apasiona cantar, y era miembro de un coro, ¿sí?, de mi ciudad. Que lo que pasaba, o sea, que yo veía un montón de cosas del director que a mí no me gustaban, y obviamente que en un principio lo hacía responsable a él, o sea, de todos los ¿cómo te puedo decir? De todos esos errores que yo veía que eran únicamente de él y que afectaban a todo el coro. Cuando comencé a planteármelo con mucho más calma y empecé a preguntarme esto, bueno, ¿para qué está pasando todo esto? ¿Para qué estoy pasando por esta situación? Porque yo cada vez, la vida, cuando vos no tomás la decisión, te va dando pequeños golpecitos, ¿sí? Y yo entendía que para qué, o sea, me fueron mostrando
como distintas cosas, me fueron pasando distintas cosas porque como que yo no me decidía, entonces que esas cosas cada vez fueron peores, hasta que me estaba preguntando, ¿para qué me está pasando todo esto? Y bueno, comprendí eso, o sea, primero que estaba yendo sin tener ganas, ¿sí? Porque ya no tenía ganas, o sea, yo lo hacía por esa responsabilidad, por eso de que también es un defecto en ese caso, de creerme de que si yo no estaba las cosas no se podían hacer mejor, y criticaba muchas cosas de ese director. Al preguntarme yo el para qué y no tanto el por qué, me di cuenta que eso que le criticaba a él era algo que yo tengo, ¿sí? Y esa era la respuesta. O sea, ¿para qué estaba pasando por todo eso? Bueno, para que yo aprendiera a serme responsable. Y lo único que estaba haciendo este hermano, este director, ¿sí? Era mostrarme lo que yo no podía ver. Pero sí tenía que tomar una decisión, ¿sí? Porque más allá que tiene que ver conmigo, no significa que esos errores él también los tenga, ¿sí? Pero siempre, como siempre te digo, siempre tiene que ver con uno. Yo soy totalmente 100% consciente que tiene que ver conmigo. Entonces yo sabía que si yo seguía estando y tenemos los dos el mismo defecto, yo lo único que iba a hacer si yo seguía yendo a ese coro es acrecentar, asentar más esos defectos. Entonces tomé la decisión de irme. Y lo bueno que no me dolió, o sea, todo lo contrario, me sentí mucho más calma y me sirvió justamente para que en otros lugares donde canto, agarrar y también empezar a poner ese límite, a ponerme yo el límite, porque el límite siempre es para mí, ¿sí? El límite siempre es para uno. Como consecuencia lo va a tener el otro, pero en realidad sos vos el que decís, bueno, hasta acá, ya basta de los abusos, ya basta de esto, ya basta de aquello, bueno. Y me sirvió muchísimo para eso. El por qué también te trae mucho barullo mental. ¿A qué me refiero con este barullo mental? Que como siempre hay una justificación y vos querés llegar, y más si sos una persona como soy yo, un poco así, muy racional, siempre el por qué, como que querés que llegue la respuesta justa, que justifique el por qué te está pasando o el por qué te pasó lo que te pasó, o te está pasando lo que te está pasando. Y ese es el barullo mental, o sea, entramos, como diría Pilar Sordo, con Radio Miseria, viste, a darte un montón de cuerda en un montón de cosas, y lo único que lográs primero es ponerte mal. Lo otro es perder tiempo. Sí, lo que yo notaba, que yo perdí tiempo, porque yo internamente lo sabía, el cuerpo te habla. El cuerpo habla lo que la mente dice y lo que la boca calla. ¿Sí? Lo que la mente piensa y lo que la boca calla, el cuerpo lo manifiesta. Pero yo me sentía cansada, me sentía mal, me dolía la cabeza, me dolían los pies. Era impresionante, pero yo llegaba y era a los 10 minutos a mí me dolían terriblemente los pies, claro, porque estaba pisando un lugar que no quería. Estaba pisando un lugar que no quería y me bajaba como todo a plomo mal, así. Y te causa tristeza también, ¿sí? Te causa mucha tristeza porque estás siendo incoherente. Esto de la importancia que tiene, esto que digo, pienso, siento y hago, sea todo una sola línea, ¿sí? No es fácil porque estamos muy acostumbrados, sumamente acostumbrados a hacer sacrificios, que lo tenemos confundido, muy asociado, como te digo siempre, con el amor. En mi caso, el sacrificio muy asociado a la responsabilidad, ¿sí? Como yo me considero una persona muy responsable, entonces yo me sacrificaba, ¿sí? Estando en un lugar donde no quería estar, con gente que en la cual no quería compartir. Obviamente que no puedo decir que es todo el coro porque es mentira, pero no querían. Todo lo que te voy a decir van a ser cosas negativas porque en realidad, o sea, eran mis justificaciones, viste, para agarrar y para no estar, pero que obligaban.
pero me obligaba. Así que obviamente me llegó a agarrar y a estar muy triste, muy sola también. En algún momento me sentí sumamente sola porque como que, ¿cómo no se dan cuenta? Decía yo. y, y después te caí en cuenta también de que cómo nos acostumbramos a la costumbre. Cómo nos acostumbramos a la costumbre, ¿no? Esa costumbre de cosas, lamentablemente siempre tenemos más disposición consciente y sumamente inconsciente a las cosas que son negativas, que no son amorosas para nosotros de ninguna manera, que no nos dan paz ni mental, ni emocional, ni física. Siempre con ese apego le llamamos amor a cosas que no amamos. Hay un apego emocional que decimos, si yo no hago esto me muero. Y como me pasaba a mí esto, bueno, si no estoy yo que lo hago bien, no creo que lo hagan bien, ¿viste? Encima una soberbia de la puta madre, o sea, fue terrible eso también, darme cuenta. Yo decía, puta madre, qué soberbia la mía también, de creerme, no mejor, porque no era la cuestión de ser mejor, pero tan segura de mí estaba en eso de que llegó un momento que pensé que era indispensable. Y en ese creerme indispensable justamente ahí asociaba la responsabilidad y automáticamente lo asociaba con el sacrificio, por eso iba. Así que bueno, mi amado, mi amada, esto de dejarse de preguntarte el por qué y empezar a preguntarte el para qué. El por qué trae más por qué, todo justificación. El para qué te lleva a ir a la causa y a ser 100% responsable. Recordar que todo lo que te pasa en tu vida, la única persona que es responsable de todo eso sos vos, ¿sí? Soy yo, de lo mío y vos con lo tuyo. Y que eso no te dé miedo, o sea, tenemos miedo de ser responsables. Sí, tenemos miedo de ser responsables. Estamos tan acostumbrados a echarle la culpa al otro que cuando nos tenemos que hacer cargo nosotros de nosotros mismos, de las cagadas que nosotros hacemos hacia nosotros y hacia los demás, no nos gusta para nada. No nos gusta para nada. Pero bueno, es de valientes. Esto es de valientes. Pero sobre todo es para humanos. Somos humanos. Es para humanos que quieren amarse, y para amarse primero hay que perdonarse, ¿sí? Para poder hacerlo con los demás. Realmente confío que este video, que no es tan largo, es más para una autoindagación, para meterte hacia adentro, no mirándote el ombligo y que los demás te resulten diferente, sino que lo que estoy haciendo yo, que la vida me está mostrando esto, ¿sí? Que es lo que no estoy viendo, que me está pasando esto. Te amo, te agradezco profundamente que estés acá y nos vemos en el próximo. Gracias.